donde impera el modo capitalista de producción y domina ese modo es un mundo que está plagado de un arsenal de mercancía. Y la mercancía es la unidad principal que domina. Y los hombres están atados a ese dominio de la mercancía y enajenados de eso. Bueno, entonces, cuando ya tenemos definido que este mundo es de hombres libres, no de tenencia personal, sino de que personas que están relacionadas, es una relación social, pero a través de cosas, estamos hablando de otra forma de relación social. Para que lleguemos a la relación social capitalista, hay un texto que escribe Márquez, La contribución a la crítica, que él habla que tira varias cuestiones ahí que parecen, bueno, que a muchos lo acusan ahí a Karl Marx, que es muy determinista, pero él dice una cosa muy importante, que dice, las relaciones sociales determinan el modo de producción. Pero antes dice que las fuerzas productivas determinan las relaciones sociales. Es decir, fuerzas productivas determinan relaciones sociales. Y las fuerzas productivas y las relaciones sociales me dan un modo específico de producción. Por eso podemos decir que en un determinado momento hubo esclavismo, o hubo comunismo primitivo, o hubo feudalismo, porque las fuerzas productivas y las relaciones de producción determinaban ese modo. Es decir, no podría haber habido un mejor comunismo, haber una sociedad, una relación capitalista sin que existiera la división del trabajo, sin que existiera el trabajo asalariado. Si existen relaciones de pertenencia, nunca podría haber habido relaciones. Y eso tiene que ver con las fuerzas productivas, que las fuerzas productivas como categoría tiene el acento importante en la fuerza del trabajo, en los objetos de trabajo, en los medios de producción y la naturaleza. Eso conforma la categoría fuerzas productivas. Y las relaciones sociales están determinadas por esa fuerza productiva, y eso me determina un modo de producción. Y el modo de producción me da una estructura y una superestructura económica, una superestructura jurídica, y esto también me determina un ser social. Por eso Marx habla que cuando habla de la sociedad y habla de los individuos, él no hace esa distinción. Entonces, él habla de ser social, y que ese ser social es el que determina la conciencia. Es decir, entonces, volvamos de nuevo. Las fuerzas productivas determinan las relaciones de producción. Para que haya un amo y un esclavo, tuvo que haber una determinada objetos de trabajo, medios de producción distintos. Para que haya un modo servil, este modo servil o el modo del siervo de la gleba y eso, tuvo que haber una determinada fuerzas productivas que lo determinaran para que exista. Y para que exista el capitalismo, también tuvo que haber unas fuerzas productivas que determinaran esta relación social de producción y este nuevo modo de producción. ¿Cómo es? Dale, pasa.
Bueno, yo decía que el método que se basa Marx, que no es la lógica formal, que tiene como principio la identidad, que es un método que va por el camino del pensamiento, va haciendo la construcción que va de lo concreto representado, de lo que le aparece en la primera forma más simple, hasta el concreto pensado. Y eso es todo un camino donde va buscando distintas determinaciones. El concreto es un conjunto de determinaciones. No es solamente una cosa que está inmóvil. Él va buscando dentro, por eso él va avanzando con esta dinámica de la dialéctica, del automovimiento, de la misma mercancía, va avanzando para llegar a explicar cómo funciona el modo de producción capitalista. Y empieza con la mercancía dando no una definición qué es la mercancía, o diciendo qué es el dinero, o dando una definición de dinero, o dando una definición de capital, sino que a partir de la mercancía dice que la mercancía tiene diferentes formas y aparece como un valor de uso y como un valor de cambio, y que tiene trabajo encerrado adentro, trabajo social que tiene encerrado. Y a partir de ahí él explica las dos cuestiones más importantes y que supera a los otros, a otras formas a la forma de la economía clásica. Bueno, esto es lo que yo estaba planteando recién, que no lo dije. La producción social de subsistencia, los hombres contraen... Ay, ¿me lo sacaste? ¿Ahí? Sí, contraen, dice, relaciones de producción independiente de su voluntad. Estas relaciones corresponden a un determinado modo de producción y al desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es lo que hablábamos recién. En todas las formas de sociedad hubo productores directos y apropiadores de excedentes. Entonces, esta es la que vivimos ahora y estas fueron las anteriores. Estas son relaciones de pertenencias personales, esclavo y amo, siervo y señor, y estas, individuos libres enajenados. Y cuando hablo de individuos libres enajenados, hablo de capitalistas y hablo de trabajadores. ¿Podría ampliar un poquito más, Carlito, lo que tiene que ver con esto de que el ser social determina la conciencia? Bueno, el ser social, según vos, a donde estés ubicado, en qué momento de la producción, te va y de la historia, vas a tener una determinada conciencia. Por ejemplo, la conciencia que tiene Adam Smith, que es el teórico de la manufactura, que es una conciencia burguesa, que es revolucionaria en su momento, él está en contra del absolutismo, en contra de las formas serviles del trabajo, y su conciencia, por el modo de producción y las relaciones que se establecían ahí, y las fuerzas productivas que estaban apareciendo, él tenía una conciencia diferente a las que tenían los viejos formas que hacían parte del trono, el altar, el tema del trabajo servil. Ellos estaban por un trabajo libre y hablaban de igualdad, de fraternidad, de libertad, como forma. Esa es la conciencia. Es decir, que la conciencia está determinada por el ser social y en la historia que está viviendo, en el momento histórico. Pásame la otra. Otra cosa que también plantea, a diferencia de los economistas
clásicos es que ellos planteaban que era para las relaciones como estas categorías que daban del dinero, el capital, el lucro, la renta, todo, eran eternas. Y que íbamos a vivir para siempre, parecía, estaban fijas. Pero lo que plantea Marx es que el orden capitalista es una fase históricamente transitoria, como fueron las otras fases, que como nació también va a desaparecer. Eso es una cuestión fuerte, y muchos cuestionan también ese planteo, pero bueno, él, en la forma dialéctica del método dialéctico, él dice que eso da. Y bueno, y planteaba que eso ya lo dije, que la mercancía es la célula económica de la sociedad capitalista y que es la forma más simple en que toma cuerpo el producto del trabajo actual. Es como aparecen las cosas. Nosotros no lo relacionamos entre personas, sino siempre los relacionamos con cosas. Es decir, vamos al supermercado e intercambiamos cosas. Es decir, y no vemos, es decir, y bueno, lo que tampoco pudieron explicar los economistas clásicos es darle una cuestión fuerte al dinero. El dinero no es que apareció con el modo de producción capitalista, existió en los modos anteriores, bajo las otras relaciones sociales. Pero el dinero servía como atesoramiento o para el simple intercambio de cosas. Pero en la sociedad capitalista el dinero toma otro papel, tiene un papel central, es decir, un papel que no es solamente para intercambiar una mercancía por otro, es decir, para hacer más fácil los intercambios. Como se hacía, si yo pongo objetivo en un papel, es para intercambiar entre nosotros. El dinero, en el capitalismo, toma la forma según cómo circule, toma la forma de capital, es decir, como una inversión de capital y que pone en movimiento toda la producción y el desarrollo de lo que es el sistema capitalista en su forma. Pasa. Un aviso para, bueno, ahí se escucha. La gente que está conectada, no sé bien por qué, pero va a suspender la reunión en unos 10 minutos más o menos, así que ahí compartí en el chat un enlace para que se unan al enlace ese nuevo. Si alguien no lo vio, cópielo, acá lo vuelvo a mandar. Ahí lo envié de nuevo, así que si se les llega a cerrar la sesión, copien antes este link que pase recién para poder continuar con la conexión. Bueno, eso es lo que... así empieza el libro, el tomo 1 del Capital. Dice, la riqueza de la sociedad en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancía y la mercancía como su forma elemental. Por eso nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Arranca de ahí. Es decir, y no arranca por ningún concepto y no larga ningún concepto de valor primero. Parte de la mercancía, no parte del concepto. Eso es muy importante porque la lógica formal siempre parte del concepto. Pone concepto, la mercancía es un valor de uso y un valor de cambio, forma. Y después busca conectar a través de marcos teóricos. Es decir, según un marco teórico, en la lógica formal, la mayoría de veces los que estudian ciencias sociales ponen las cosas y después, según el marco teórico que le dan, lo tratan de explicar. Acá, la investigación del método científico dialéctico es partir de la mercancía, a partir de la mercancía, llegar a buscar, encontrar que la mercancía se puede transformar en dinero, esa mercancía, y que el dinero es una mercancía particular y que esa mercancía se puede transformar en capital.
a partir de la mercancía. Entonces, darse mucho hincapié en el automovimiento de la mercancía, en el movimiento interno de las cosas, y no le mete nada externo, es decir, como hacen las ciencias sociales, que trata a través de unir conceptos, conectarlos para explicar cómo funciona la sociedad. Por eso la importancia del método científico dialéctico. No sé si me comprenden eso. Vamos con otra. Dale. ¿Cómo, a primera vista, cómo se presenta la relación capital-trabajo? Es decir, la relación social capitalista. Donde, por un lado, tengo compradores de trabajo, asalariados, compradores de trabajo, de fuerza de trabajo, y un obrero, por otro lado, que vende su trabajo y cobra salario. Así se nos presenta el modo. Son hombres libres, uno vende y otro compra. Los dos van al mercado, uno va como vendedor, otro va como comprador, pero son dos hombres libres que se encuentran y se unifican en el mercado y a través de un contrato van y los dos pueden concretar una operación de mercado. Bueno, esto lo que tiene acá, cuando Mal empieza a explicar eso, llega a la sesión, en el capítulo 1, en la sesión 4, él habla de una cuestión del fetiche de las mercancías. Y usa un término casi teológico, es decir, un término que aparece, como si aparecen las cosas, como un fantasma que se aparece por fuera, que la mercancía se nos aparece y que nosotros no encontramos. Ese es el secreto del capitalismo, de tratar de que nosotros no podamos develar cómo es la cuestión objetiva de cómo se encuentra la relación social. Pásame. Entonces, esa es la apariencia que deforma la esencia. Es una apariencia que esto oculta lo que el sistema realmente es. Es una apariencia sistémica. Y uno puede atribuirlo a qué cosa, pero hay una explicación objetiva a esa relación de compra-venta que se da en el mercado entre el capitalista y el obrero. Es decir, que está mediado por mercancías, pero eso es lo que se llama el fetiche. Pásame. ¿Me está pasando? Una anterior. Esa apariencia son las que constituyen la defensa del sistema. Que nosotros no podamos observar, que creamos que las relaciones son parejas, somos todos seres compradores y vendedores, y que algunos tuvieron más suerte que otros, y unos pudieron ahorrar más y nosotros menos, y bueno, y así se dio el sistema. Y la única forma que podamos de poder desenmascarar esto es tratar de ir a lo profundo y buscar y poner al desnudo todas las contradicciones del sistema. Y hay que mirar mucho más adentro del sistema capitalista para encontrar dónde están esas contradicciones. Y porque Marx, en una de las cuestiones, dice que en esas contradicciones del sistema está la propia semilla de su destrucción. Y eso es lo que vamos a tratar de intentar develar. Vamos a pasar. Avisa que pasen a la otra sala. Pasen a la otra sala, que ahí empezamos a explicar lo importante.
Sí. No, ustedes también tenemos que pasar a la cobra ahora a mí para extender la... Sí, una hora siempre. Es una mercancía, ¿no? Pero no estuvimos una hora. Sí, Sí. una hora. Ya son las 19. Bueno.